Yo soy Víctor Hugo Gómez, hablo a nombre de Comunidad BIM. Nosotros, la Comunidad BIM, somos un grupo de arquitectos, ingenieros, constructores que nos reunimos cada semana para hablar de herramientas, de procesos, de metodologías aplicadas a la industria de la construcción con la intención, pues, de mejorar y de tener buenas prácticas, divulgar información hacia las nuevas generaciones, hacia aquellos que ya estamos desarrollando proyectos y que necesitamos integrar nuevos procesos. Todos estos procesos o estas charlas de las cuales hablamos están muy ligadas a esta metodología BIM, y ahora es muy interesante el poder hablar con, con usted acerca de temas de preconstrucción, porque definitivamente ayuda e importa muchísimo a la hora de desarrollar proyectos. Esta es una charla express que tengo con usted, el ingeniero Juan Carlos Delgado. Por ahí ya me hablaba un poquito de su trayectoria, que me sería bien interesante, y voy a dejar de compartirle esto eh, porque creo que lo importante de esta charla que tenemos el día de hoy es poder hablar de un congreso que se va a dar aquí en Guadalajara. Este congreso habla de la preconstrucción, pero antes de hablar del congreso, me gustaría que me hablara un poquito de usted, por favor. Sí, mira, yo soy Juan Carlos Delgado Trejo, soy ingeniero civil egresado de la FES Acatlán en 1987 en la UNAM. Desde los 90 entré a trabajar con ingeniero Aurelio Sugasti en la prefabricación, que en aquella época decíamos que eran elementos de prefabricados de concreto, eh, y decíamos que pues cuando entras a esta área te da una enfermedad incurable y muy contagiosa que se llama presforcitis, porque entras y pues, te atrapa, ¿no? A mí me tocó estar en esta área hasta el 2000, que me tocó cambiar a Grupo Modelo por varios retos que tenía el grupo. El Grupo Modelo en ese momento comenzó proyectos prefabricados para ellos. Uno es el estacionamiento que tienen ahí en Guadalajara frente a la cervecería Modelo de Guadalajara. Es un estacionamiento prefabricado para los empleados que estaba en una zona muy complicada porque pues ahí la zona de Mariano Otero no es una zona que puedas hacer construcciones fáciles por el acceso de camiones y materiales. La prefabricación lo resolvió. Luego se hizo el estadio del Santos Laguna en Torreón, que tenía también complicaciones muy especiales, y en el cual lo que se construyó fue el territorio Santos Modelo. Ese concepto de territorio Santos Modelo conllevaba no solamente el estadio, sino el museo, la tienda, el área de deportes. El proyecto original traía un hotel y traía un centro comercial y una iglesia. Por eso se le llamaba territorio Santos Modelo, donde ya empezaban a ver las cosas de manera integral. En Modelo, la verdad es que Y lo importante es que toda esta prefabricación de estos modelos lleva a planificar mejor la obra, ¿verdad? Por eso es que sí, sí, por eso me metí mucho en la metodología BIM, en la parte financiera, en todo este concepto. En el 2013 que compran al Grupo Modelo, yo salgo y regreso a la prefabricación. Y eso me dio oportunidad de certificarme como BIM Manager, porque digo, en ese periodo se empezaron a hacer muy comunes los cursos, digamos, virtuales. Y entonces yo empecé a hacer varios diplomados y maestrías de manera virtual, porque nos daban puntos en la empresa. En Grupo Modelo teníamos que tener cierta capacitación anual. Y entonces escogía uno de los temas. Entre los temas que yo escogí, precisamente la metodología BIM, que hay un grave malentendido que ahorita si quieres platicamos. Toda la gente cree que es dibujar en 3D para encontrar interferencias y todo, y no. Se refiere a la metodología de comunicación. Y como yo estaba en finanzas, aprendí otra serie de cosas. En el 2013 que salgo, estuve participando con algunas empresas de aislamiento sísmico como Magueva, precisamente haciendo aisladores para edificación, que son dispositivos que pones en los edificios para evitar daño por terremoto. Porque los terremotos, pues sí los estudiamos cómo afectan a la estructura, a las losas, a las traves, pero no vemos qué pasa con los contenidos. Y hoy en día los contenidos de una estructura son tan importantes como la estructura misma. Entonces, desde 2013 que yo salgo, con toda la apertura y el conocimiento que en ese momento, sobre todo la experiencia que adquirí en proyectos de la envergadura del Grupo Modelo, comencé primero con Magueva y luego ya regresé a las prefabricadoras, estuve en Prefamóvil,
De Prefamóvil hice varios proyectos interesantes y luego me cambié como director general a PRED, que era una empresa que un tiempo fue de ICA y luego pasó a formar parte de CAPSA, de los Amodio, que Luis y Mauricio también son accionistas principales en OHLA. Y eso también me abrió la posibilidad de poder terminar el Tren Toluca, México, con un proyecto muy interesante de novelas prefabricadas. Y ya después dejo PRED y me he dedicado a convertirme en un consultor de prefabricación e aislamiento sísmico. Y esto es muy interesante. En todo este periodo, las cosas interesantes que quisiera compartirte es cómo se relaciona la metodología BIM, la prefabricación y lo que esperamos en el futuro de todas estas nuevas corrientes de construcción que están llegando. El mundo cambió a partir de la pandemia. A partir de la pandemia no vamos a regresar a como estábamos antes. Obviamente aprendimos cosas, tuvimos que mejorar cosas, y una de ellas fue, no podemos juntar 200 gentes en una construcción, porque a final de cuentas es un foco de infección, los vecinos no se sienten a gusto. Es más, hoy en día la mano de obra es muy complicada. No consigues mano de obra adecuada y en ocasiones tienes que estarla trayendo de otros lados, se complica mucho. La prefabricación, más que prefabricar, se está convirtiendo en la construcción industrializada. De tal manera que tú concentras la fabricación de los elementos estructurales en una fábrica, que obviamente tiene ventajas porque ya no es un lugar como el sitio de la obra que está improvisado, que tienes basura por todos lados. No, aquí ya es una línea de producción donde el control de calidad, ¿verdad? Tienes un control de calidad, porque no es lo mismo revisar una columna a 30 metros con un arnés, que ya lo que quieres es terminar para bajarte, porque digo, el que no tenga miedo cuando se suba a esas alturas, pues es peligroso, ¿no? Tiene que darte miedo. Lo que hace uno es controlar el miedo. Pero no es lo mismo revisar una columna o una trave a esa altura que revisarla a nivel de piso. A nivel de piso puedes hasta traer al jefe y decir, oye, mira, está mal esta varilla, no es la que dice el plano. Oye, porque aquí el plano dice esto. Y estás tranquilamente parado sobre la tierra con tu casco, tu chaleco, revisando una estructura que está a 40, 50, 60 centímetros de ti, ¿no? Entonces, obviamente, la forma del armado, la geometría, el colado, tiene una mejor calidad simplemente porque la estás haciendo a tus pies, ¿no? Y una vez que terminas la pieza, el elemento prefabricado, si no cumple con las características de geometría, de calidad, de resistencia, pues simplemente no sale. Sí es. Es doloroso, pero es una pieza defectuosa, pues que sale y se desecha y la vuelves a fabricar. Los elementos prefabricados normalmente alcanzan el 80% de su resistencia a las 18 horas. Eso te lleva a que si no cumple con la calidad, pues al día siguiente fabricas otra pieza. ¿Y cuánto perdiste? Un día. En cambio, en colado en sitio, si tienes la problemática, pues que muchos concretos son a 7 días, que no tienes manera de curarlos, y que, pues, que a los 7 o los 14 días ya no te dio la resistencia, y pues tú ya vas avanzando. Entonces tienes que hacer algunas modificaciones y revisiones para saber si la demueles o la dejas. Pero ya son improvisaciones que realmente pues van afectando. Por eso, una de las cosas que el World Economic Forum, que se reúne en Davos, nos exige constantemente desde Suiza cada año, es que la construcción tiene que actualizarse, que la digitalización de la construcción es necesaria. O sea, no podemos tener retrasos y incertidumbres en los costos tan grandes. Por ejemplo, una de las cosas que decíamos es que desde el lenguaje tenemos cambios. O sea, yo cuando te hablo de un presupuesto desde ingeniería, para mí es un supuesto que elaboré a base de planos y que no es la medida definitiva porque no está en obra, ¿no? Y en cambio, un presupuesto para la gente de finanzas es un flujo financiero. Entonces, por ejemplo, me decían, oye, es que no cumpliste con el presupuesto, pues que era un presupuesto. No. Tenías que haber dicho cómo ibas a gastar el dinero, porque yo saqué el dinero del banco y resulta que no lo ocupaste, o saqué tanto dinero y resulta que era más. Me hiciste perder intereses. Y entonces, ese tipo de cosas son las que nos reclaman a la construcción de que seguimos haciendo las cosas como el siglo pasado. Y sí estamos usando cosas modernas y todo, pero la esencia misma de la construcción tiene que cambiar. Tenemos que hacer la construcción en fábricas. De hecho, el tema de la filosofía de Lean Construction, de eliminar los desperdicios, aplica muchísimo para estos temas. Sí, lo que pasa es que imagínate en una fábrica
tú puedes controlar el Lean Construction y hacerlo un procedimiento. En una obra es más complicado. ¿Por qué? Complicado. Porque cada obra cambia. O sea, los procesos están hechos que en cada obra que llegues, pues el clima te cambió, las condiciones del terreno te cambiaron, la gente te cambió, y en cambio la ventaja que tiene la construcción industrializada de prefabricados es que tú tienes obreros. O sea, tienes gente que va a una fábrica de prefabricados, trabaja de lunes a viernes o sábado incluso, se regresa a su casa, que el día que te faltan, tiene su dirección, tiene su teléfono, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué? Porque lo capacitaste. Entonces yo les decía, porque mucha gente me decía, es que la prefabricación reduce el uso de mano de obra. Pues, ¿qué prefieres? ¿Mano de obra con gente de calidad o mano de obra de gente que si falta, pues sustituyes con otro y con otro? O sea, no hay una mejora. Y en cambio, en una fábrica de prefabricados, la gente que tiene son obreros, tienen una calidad que ya conoces y los capacitas para que mejoren. Alguien me decía, es que es caro capacitar. Pues es más caro no capacitar y que se quede. Sí. ¿No? Pero bueno. Y definitivamente, ingeniero, tenemos esta charla con usted el día de hoy, que esta se va a ir a todas las redes sociales de la comunidad BIM, porque el día 26 y 27 de agosto, aquí en Guadalajara, se va a tener por primera vez un encuentro nacional de la construcción con prefabricados de concreto. Esto a través del ANIPAC, ¿verdad? La Asociación Nacional de Industriales de Preesfuerzo y Prefabricación. Sí, exacto. Precisamente es un encuentro nacional de prefabricadores donde la idea es precisamente, por un lado, divulgar en la comunidad ingenieril y de arquitectura de Jalisco, que de por sí, digo, sí lo conocen y todo, pero pues hablar de la actualidad, de qué proyectos se están haciendo, incluso nosotros como prefabricadores pues intercambiamos puntos de vista, exhibimos nuestras obras para recibir retroalimentación de la gente y sobre todo difundir principalmente el sistema prefabricado. La gente piensa que es más caro, no lo es, porque el problema es que vemos los proyectos de la cuna a la puerta, es decir, de que los materiales salen de los bancos a que se ponen en funcionamiento, digamos, el edificio, el centro comercial. Y la verdad es que hoy en día estamos pues promoviendo que tenemos que estudiar los proyectos de la cuna a la tumba. Desde que el proyecto nace, se diseña, se construye y luego se opera, porque se opera 20 años, 30 años, sí. Y tenemos que planear qué va a pasar con eso cuando pasen los 30 años. La prefabricación da opciones de que se puede demoler y aprovechar algunas piezas, o incluso algunas piezas se pueden aprovechar y construir otro edificio de menos requerimientos, menos exigentes, donde algunas piezas se puedan reutilizar. En México ha sido muy difícil hacer esto, pero hay casos en Europa comprobados donde se ha hecho este tipo de cosas. Y la idea del encuentro precisamente es ahí conjuntamente con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ahí sede en Jalisco, precisamente pues divulgar entre digamos el gremio de los ingenieros y los arquitectos todas las posibilidades y opciones que se tienen, que conozcan a los prefabricadores que hay en el país, que conozcan las publicaciones que estamos haciendo, porque en la Asociación Nacional de Industriales de Preesfuerzo y la Prefabricación, que es ANIPAC, que es una sociedad que tiene más de 50 años de haber sido formada, y tenemos el compromiso como asociación civil de difundir, y entonces publicamos diferentes manuales, guías, tenemos de hecho una guía de aislamiento sísmico y prefabricados, tenemos otra guía de aislamiento y metodología BIM para saber los temas de estructuras prefabricadas, cómo embonan esta metodología BIM, ¿no? Y también como ANIPAC formamos parte del BIM Task Group. El BIM Task Group es el esfuerzo nacional para que esta metodología pues sea más implementada en proyectos. Porque te decía yo, compras un carro y trae un manual, compras un celular y te trae un manual, compras un edificio que vale 1000 veces más y no te entregan un manual. En la metodología BIM establece precisamente la idea de los modelos gemelos, el modelo virtual y el modelo físico. Y entonces al cliente, entre los entregables de la metodología BIM, tú le entregas el modelo virtual. Para que ella opere el mantenimiento, primera, garantizas que la capitalización de ese activo
en un activo fijo de la empresa quede bien. Porque, por ejemplo, hoy en día pues, los contadores tienen que confiar en que le decimos, ay, son tantos metros cúbicos de concreto, tanto de acero, pues te creo, ¿no? Porque no sé leer planos, ¿no? La idea del modelo BIM es que tú le entregas y le dices, aquí están las facturas, y le da el botoncito y se le prenden las columnas y traves que abarcan esas facturas, se le prende el acero que abarca esas facturas. Entonces, por eso Hacienda es la que impulsa en México la implementación de la metodología BIM, porque van a poder capitalizar esos activos de una mejor manera. Y luego al cliente le entregas el modelo, le entregas ahora sí que los modelos gemelos, la obra física y el modelo virtual. Y entonces ella en el modelo virtual no tiene que meterse a los planos, que a veces muchos ni entienden, ¿no? Porque el dueño del edificio, si es un hospital, a lo mejor es un doctor en medicina. Si es, no sé, un edificio de abogados, pues es un licenciado en derecho, ¿no? Entonces no los vas a tener metiéndose a los planos. En cambio, en el modelo, pues como todos jugamos videojuegos, a ese sí sabe mover el modelo, girarlo y decir, en 3 años después, ¿qué lámpara se vence en este año? Y pues le aparecen los dibujitos y entonces en enero que está haciendo el presupuesto del año, él ya sabe cuántas lámparas va a tener que sustituir. Es decir, vive el mantenimiento en ellos. Aquel que llega al despacho y ve un control de Xbox en mi oficina, dice, ¿te la pasas jugando? Y no, es que yo al cliente le puedo dar el control de Xbox y que pueda recorrer el edificio. Exacto, exacto. Y ahora los más jóvenes o los que conocen del tema de videojuegos pueden recorrer el edificio y empezar a hacer preguntas. Es bien interesante esta charla que estoy teniendo con usted. Realmente no tenía el gusto de conocerlo. Creo que ahora me va a interesar más conocerlo más a detalle. Definitivamente yo y parte del equipo de la comunidad BIM vamos a estar asistiendo a este congreso y con esto es invitar a la industria de arquitectura, ingeniería y construcción de todas estas disciplinas que trabajan para el desarrollo de proyectos que puedan ir, que puedan conocer las actividades que tienen ustedes ya desarrolladas por parte de la cámara también, que esté incluida, y por qué no hacer networking en estas comidas o en estas pausas que tenemos durante el evento y poder conocer, poder darle la mano a las personas que ya están desarrollando proyectos, conocer qué soluciones tenemos, porque no solamente son para elementos estructurales, también hay un tema de fachadas o de elementos que pueden participar en los proyectos y va a ser interesante. Ingeniero, nosotros también somos parte de Vintas Group porque buscamos esta divulgación de las metodologías y de las herramientas para poder desarrollar pues de una forma más eficiente e impactar menos a la ecología, al bolsillo de las personas que creen en nosotros para desarrollar proyectos. Y pues nada, algo más que le gustaría decir para cerrar e invitar a aquellas personas que nos están escuchando. Nada más, como decías, compartir la invitación para que vengan, escuchen las ponencias, conozcan a los prefabricadores y sobre todo vayan haciendo suyo este sistema, que es un sistema que a nivel mundial se ha desarrollado mucho. También pertenezco a FIP, que es la Federación Internacional de la Precontra IT. En el Comité 6, que es un comité que reúne gente a nivel mundial, está también la gente de prefabricación, donde actualmente estamos viendo los impactos que estamos teniendo. Y la gente siempre cree que la prefabricación es para los grandes proyectos. Y hoy en día a nivel mundial se está buscando también la solución para los pequeños proyectos, porque mucha gente compra su casa prefabricada en muchos lados, ¿no? Todos vemos las bromas estas que hacen de Amazon y todo eso, pero son soluciones que ya están empezando a verse y que ya están empezando a aplicar en muchas áreas, y la verdad es que creemos que por los requerimientos de calidad, de sustentabilidad, de aplicar realmente las 5 R's, reducir, reutilizar, todas estas R's de reducción y, como tú dices, de Lean Manufacturing, se están empezando a aplicar, y más que nada cuando tenemos procesos industrializados donde podemos mejorar este tipo de cosas, pues se aplica más. Entonces creo que la prefabricación va a tener un crecimiento en los siguientes años importante como solución requerida, sobre todo por los tiempos. Ya no podemos estar esperando 6 meses en una obra, tiene que estar montada y funcionando en 3 meses, la gente lo requiere, y que si viene un sismo, la gente no esté temblando.
la gente no esté preocupada de que, no, que digo, pasó muchas veces ahorita en Turquía, ¿no? Ellos batallaron un poco para implementar que todos los hospitales de gobierno tuvieran aislamiento. Y como los particulares, pues tenían que darles la libertad, pues esos tenían la opción de si la hacían o no. ¿Y qué pasó? Que llega el terremoto de Turquía y todos los hospitales que quedaban funcionando eran los estatales. Los particulares quedaban fuera. ¿Sabes cuánto les costó? Cuesta una millonada ese tipo de problemas por los desastres naturales, ¿no? Y tenemos que empezar a aprender a implementarlo y pues todas estas soluciones se discuten, se ven en estos encuentros, estamos pisando terrenos nuevos que nos llevan a soluciones innovadoras y México a nivel mundial tiene un papel muy interesante por las cosas que hemos hecho. Pues la verdad es que es lo que queremos compartir, que ustedes sepan las obras que se han hecho. Digo, Tren Toluca, México, lo que se hizo en el Tren Maya, tiene a todo el mundo sorprendido de la velocidad con la que se hizo, pero tiene una razón y tiene una historia detrás. No es algo improvisado. Tenemos 50 años como asociación, bueno, más de 50 años, y la verdad es que queremos que conozcan y que lleguen con nosotros, que nos pregunten. Hay varios asociados nuestros que están ahí en Jalisco y pues la idea es precisamente que los conozcan y que de alguna manera vean las obras que se están haciendo y por eso vamos a tener varios tipos de sesiones e incluso unos están de disposición para que conozcan y puedan dialogar de manera directa con todas las empresas que son nuestras asociadas, ¿no? Y seguramente, ingeniero, aquellos que nos escuchan nos van a empezar a comentar que lo volvamos a entrevistar a usted, porque seguramente tiene mucho que decir, mucho que hablar acerca de estos temas y se nota la experiencia en la profesión que desarrolla. Y pues nada, le agradezco muchísimo esta charla que tuvimos y ya nos veremos en el Congreso 26 y 27 de agosto. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación a esta plática y te digo, la parte interesante, incluso yo tengo una presentación sobre aspectos financieros de los proyectos, que es precisamente tocar esos puntos que a veces creemos que no nos aplican porque somos ingenieros y yo siempre les decía a los compañeros y cuando inicio y termino las pláticas, lo toco con los muchachos en las universidades, lo que les digo es que es más fácil que un ingeniero estructural aprenda finanzas a que un financiero aprenda ingeniería estructural. Entonces creo que es un futuro que tenemos que irnos metiendo poco a poco para que la gente entienda. Muchas veces nosotros ya sabemos el concepto, tenemos la idea de por qué es más barato, pero no lo plasmamos en un caso de negocio. La idea es ahora llegar con nuestros clientes con eso plasmado en un caso de negocio para que ellos visualicen los escenarios de decisión, que no solamente es si me gusta el acero, me gusta, no, o sea, cada sistema estructural tiene su razón de ser y cada sistema estructural tiene su caso de negocios que permite tomar una mejor decisión. Y es lo que queremos también impulsar muy fuerte para que lo conozcan y podamos ser una opción más en el diseño y como tú dices, en la fachada, en la estructura, en los puentes, en los estadios, ser una opción más que la gente los conozca y los valúe para que siempre tome la mejor decisión. Sí, vivienda, servicios, infraestructura, aplica para muchos casos, y de nuevo lo repito, será interesante. Ahora, que sé que también usted tiene una charla, será interesante poder estar ahí. Le agradezco de nuevo. Muchas gracias. Y pues a aquellos que nos están escuchando, les dejo el enlace en la parte de abajo para que hagan su preregistro o su registro y que puedan acceder a este evento y a estas charlas. Muchísimas gracias y te agradezco mucho la invitación.